Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Describimos en el grafeno anterior las mentiras, la precisión llamativa del mapa que nos presenta el Ministerio de Salud de Carla Bisotti y nuestra curiosidad por los mapas que faltan. Referimos a los indicadores que nos presentan como poseedores de previsibilidad y al tiempo también descubrimos que o bien los indicadores carecen de tal previsibilidad, o bien los hacedores carecen de competencias. Afirmé que no hay una estrategia global nacional, sino 24 diferentes, y que no era necesaria una ley para enfrentar el problema. Evidentemente, por el resultado de 14 meses, me inclino por la incapacidad. Me voy a referir hoy a los 3 problemas que trajo en su discurso el habitante en la casa de la Pantera Rosa. 1. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. 2. En otros lugares se implementaron de manera tardía. 3. En otros lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Esta descripción es incompatible tanto con el mapa que nos preparó el Ministerio de Carla Bisotti como con la cuota de demagogia que nos dedica. Comillas. La gran mayoría de la sociedad cumple con las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera el aumento de la transmisión. Las reuniones sociales son las que multiplican el riesgo. Veamos los problemas de los Fernández. 1. Si en algunos lugares no se cumplieron todas las medidas, es que el Estado carece de la fuerza para hacerlas cumplir. 2. Si en otros lugares se implementaron de manera tardía, lo que demuestra el Estado es que el ejercicio del gobierno es incapaz de fiscalizar. Y 3. Si en algunos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron, el poder ejecutivo del Estado dentro del régimen presidencial, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional o PEN, que descansa en la forma federal en las figuras de los gobernadores, intendentes o jefes de departamento, o cualquiera sea la nomenclatura de las jurisdicciones más próximas a la población en cada provincia, verifican que no hay autoridad y el discurso de quien preside hizo un reconocimiento explícito del fracaso de esta gestión específica, la infinita crisis emergencial. Si toda la estructura piramidal que centralizó el poder de ejecutar una estrategia global en marzo 2020 para todo el territorio, incluido suspender la Constitución y los derechos fundamentales, como la libertad, arrogándose el poder policial del control y o censura de los ciudadanos, limitar la libertad de circular, promover sin contrapartida la encerrona generalizada, la más larga del mundo, es evidente que toda esta arquitectura no alcanzó al objetivo de contener la emergencia, ni siquiera de garantizar la aplicación de las medidas, aún repartiendo palos de dudosa legitimidad. Y ello se desprende de la enumeración que hicimos, que no es otra cosa que la reproducción de las afirmaciones de Fernández, habitante en la casa de la Pantera Rosa. Mientras el Estado es un conjunto de organizaciones e instituciones, agencias y jurisdicciones que poseen el poder de ejecutar los proyectos del gobierno y la obligación de hacer cumplir las leyes de los parlamentos, el gobierno es la parte ungida mediante el voto en sus niveles nacionales, provinciales y municipales, para gobernar y plasmar una estrategia que sirva al Estado
como máxima organización de la comunidad. Así realiza, proyecta y ejecuta sus propuestas, que tienen el carácter de decretos por necesidad de urgencia y legislativas en orden de las relaciones civiles en el normal desarrollo de sus competencias, desde el municipio, las gobernaciones, hasta la nación. Toda esta pirámide del Estado, ordenamiento, burocracia y la multiplicidad de agencias que de él depende, detentan el poder de ordenar, cumplir y hacer cumplir la legislación vigente dentro del ámbito de sus competencias. Y si esta estructura carece de capacidad de hacer cumplir las medidas, llegar tarde o permitir la relajación, tres problemas convocados por el titular del Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen serios problemas. La emergencia lo que hizo es delatar, como diría Hans Andersen en 1837, que el rey está desnudo. Quizá ha llegado la hora de que los argentinos perciban que 38 años de supuesta democracia, más el desbarajuste desde 1956, son los hilos que han tejido, si vale la analogía, el traje que viste el rey. Pero si acaso no ocurre, la única verdad que es la realidad nos lo hará saber, como acostumbra, de una forma más dolorosa. Así responde la realidad. Pretender saltar de un avión sin paracaídas, negando la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que indica que al alejar un objeto del suelo y soltarlo, lo observaremos caer, refiere a que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de sus masas y la distancia entre ellos. Y si cae el que salta del avión sin paracaídas, la llegada al suelo suele ser dolorosa. Respecto a la minoría que incumple sin ninguna consecuencia y genera el aumento de transmisión y las reuniones sociales multiplicadores del riesgo, solo se me ocurre una dicotomía. Si el hambre se incrementa, las reuniones sociales serán por cientos y miles, dejando de ser minoría. Y el riesgo será para aquella otra minoría que nunca paga las consecuencias, que habita la casa de la Pantera Rosa y el resto de los ejecutivos y legislativos de la pirámide del Estado. La ley de gravitación universal es inexorable.